Para mí, la felicidad es un chiste. Cuando reímos, somos felices, pero para reír hace falta un chiste. Entonces, tal vez la felicidad es un chiste. La pregunta inmediatamente sería, ¿qué es un chiste? Según Google, un chiste es un dicho, una ocurrencia o una historia breve que oculta un doble sentido. Esto es interesante porque si tal vez para entender el chiste necesitamos poder entender el doble sentido, tal vez solo debamos ver nuestros amargos momentos de la vida con doble sentido. Eso es la felicidad. Recuerda que el humor es una de las armas con las que el alma o el espíritu lucha por la supervivencia. Es bien sabido que en la existencia humana el humor puede proporcionar un distanciamiento necesario para sobreponerse a casi cualquier situación, aunque solo sea por unos segundos. He leído un libro que me ha llamado mucho la atención. Se llama El hombre en busca de sentido, escrito por Viktor Frankl. Una persona que tuvo que pasar 3 años de su vida en un campo de concentración. Él era un profesional, era un doctor, un psicólogo. Tuvo que pasar por muchísimas cosas dentro de ese campo de concentración. Él empezó a observar la vida y a tratar de entender cómo esas personas iban perdiendo un propósito de vida. A estas personas solamente se les daba al día un pequeño trozo de pan y un poco de sopa. Era todo lo que comían todos los días. Sin embargo, las personas que estaban allí en algunos momentos, comenta Viktor Frankl, que bromeaban cuando servían la sopa. Mientras ellos estaban comiendo, decían, una vez que salgamos de estos campos de concentración y vayamos a un restaurante y pidamos una sopa, le vamos a decir a la persona que por favor tome una cucharada del fondo. Y entre ellos se morían de la risa. Esto justamente porque en los grandes calderos que servían la sopa, toda la parte de los garbanzos quedaba justamente hacia abajo. Y entonces ellos decían a la persona que les servía la comida que por favor les sirviera una cucharada del fondo, para poder tener algo de garbanzos y no solamente el simple caldo de la sopa. Es decir, aún en los momentos más amargos de la vida, ellos sentían la felicidad. En ese momento estaban disfrutando de ese doble sentido que la vida les estaba proporcionando, a pesar de que era un sufrimiento. Así que debes intentar ver las cosas desde un punto de vista humorístico y desarrollar el sentido del humor, porque ese es un truco para dominar el arte de vivir, aun cuando en un campo de concentración el sufrimiento sea omnipresente. Ellos desarrollaban el arte de vivir. Viktor Frankl comentaba de que a él lo trasladaron a 4 campos de concentración diferentes. Cuando él estaba en Auschwitz, estaban las cámaras de gas. Todos sabemos que en estas cámaras de gas, cuando las personas eran mandadas a darles un baño, realmente eran para que murieran. Entonces a Viktor Frankl lo trasladaron desde Auschwitz a otro campo de concentración, a pesar de que habían caminado bajo todo el frío durante la noche, quizás con pies descalzos, congelados. Cuando ellos llegaron a ese otro sitio totalmente devastados y súper cansados, aún así, en ese momento, ellos se sentían contentos porque en ese campo no había chimenea y Auschwitz quedaba lejos. Las experiencias en un campo de concentración demuestran que el hombre tiene capacidad de elección y puede demostrarse que el hombre puede vencer la apatía y eliminar la irritabilidad, inclusive en las terribles circunstancias de la tensión física y psíquica. Ellos contaban que no se les llamaba por su nombre, simplemente tenían un número. Eso era todo, un número que les designaba quiénes eran ellos. Habían perdido toda identidad, solamente eran identificados con un número en la nueva ropa que tenían que usar ahora en esos campos de concentración. Pero aún en ese momento, cuando les era arrebatado todo, se demostró que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la capacidad de la actitud ante esas circunstancias, para poder decidir su propio camino.
Y es que si todas las cosas que te pasan en la vida, tanto la alegría como el sufrimiento, todos ellos son significativos, entonces el sufrimiento también tiene que ser significativo. Y es que el sufrimiento es un aspecto de la vida que no puede erradicarse, como tampoco puede erradicarse el destino o la muerte. Sin todos ellos, la vida no es completa. Entonces, la forma en cómo un hombre acepta su destino y carga con su cruz, esa actitud que él tenga frente a esas circunstancias, le añadirá a su vida un sentido más profundo. Y es que si lo piensan un poco, en todas las partes del mundo, el hombre tiene que pasar por el sufrimiento. Pero ese sufrimiento siempre será para poder conseguir algo, un fin. Pero, ¿qué es un fin? El fin viene del latino finis, que significa final y meta a alcanzar. Entonces el hombre que no puede ver cuál es el fin de su existencia provisional, porque recordemos que estamos en este mundo de manera temporal. Somos temporales. Eso es algo que ya yo les decía en otro video. Pero necesitamos tener un fin en nuestra existencia temporal. Aquella persona que tiene un fin, una meta última en su vida, es capaz de soportar casi cualquier cómo. Es decir, no importa el sufrimiento que tú estés pasando o que tú estés atravesando, porque ese es tu cómo. Pero si tú tienes un porqué y una meta, ese sufrimiento valdrá la pena. Desgraciado de aquel que no tenga ninguna meta o que no quiera aspirar a ninguna meta, porque esa persona ya lo ha perdido todo. Y es que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, es que la vida tiene que esperar algo de nosotros. Cuando muchas veces pensamos y decimos, ¿por qué esto me está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy pasando o atravesando por todas estas cosas? Si tú estás sufriendo por cualquier cosa, sea lo que sea, es tu sufrimiento individual, porque tú eres único en este mundo. Esa es tu circunstancia individual. Así que nadie puede quitarte tu sufrimiento y nadie puede sufrir en tu lugar. Entonces, la única oportunidad que tú tienes es tu actitud frente a esa carga, que bien sea por el destino, que bien sea por cualquier circunstancia de la vida, has tenido que soportar y estás soportando. Y es que ningún hombre se parece a otro, ninguna de las circunstancias, ni siquiera las que yo estoy viviendo, a pesar de que muchas personas de mi país la están viviendo también, ningún destino se parece a otro, ninguna vivencia se parece a otro. Cada una de ellas es individual y por lo tanto no se repiten. En una oportunidad le preguntaron a un campeón de ajedrez, ¿cuál es la mejor jugada en el ajedrez para ganar? El campeón se quedó observando a la persona y le dijo, depende de las circunstancias, depende del oponente. No existe una jugada maestra para ganar. Simplemente tienes que ver qué es lo que está ocurriendo en el tablero para saber cuál es la jugada que tienes que hacer en ese momento. De la misma manera, ¿cuál es el propósito de vida? Esa es una pregunta general. La pregunta no debe formularse así, ya que la pregunta es ¿cuál es tu propósito de vida? Porque cada circunstancia exige una respuesta, su propia respuesta. Pero tu actitud es tu elección. Y es que en los momentos más difíciles siempre hay alguien que nos observa, bien sea un amigo, una esposa, un hijo, una persona, así esté viva o muerta. Si no tienes a nadie, siempre habrá un Dios que te está observando. Y esa persona no querría que tú lo decepcionaras, más bien espera de que sufras con orgullo y no miserablemente, y que sepas morir. Entonces este sentido de la vida es único e irreemplazable y cada quien tiene que conseguirlo. Lo que el hombre necesita entonces no es vivir sin sufrimiento, ya que eso es prácticamente imposible, sino tener una meta por la que luchar, indistintamente del sufrimiento que tú estés pasando. No se trata de eliminar la tensión a toda costa, no se trata de eliminar todo lo malo de tu vida de un día a la mañana, se trata de que tú tengas una finalidad
por la que luchar a pesar de todo el sufrimiento. Existen miles de millones de propósitos en la vida. Solamente tú tienes que saber cuál es el tuyo. ¿Por quién estás luchando? ¿Por quién estás sufriendo? ¿Estás sufriendo para que tu familia esté mejor? Este sería mi caso. ¿Cuál es mi propósito de vida aquí? Yo estoy alejado de mi familia está en Venezuela y yo estoy aquí solo, está bien. Pero ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es el fin de que yo esté en este momento pasando por todas las cosas que yo he estado pasando? Pero ese es mi cómo. No importa cuántas veces tenga que pasar por el sufrimiento o cuántas veces tenga que atravesar cosas malas, pero mi por qué está claro. Yo estoy luchando por ellos y ese fin nadie puede arrancarme. El cómo no importa. No tiene ningún sentido ni importancia para mí. Todo el sufrimiento que yo tenga que pasar. El fin del hombre no es encontrar el placer ni evitar el dolor. El fin del hombre debe ser encontrarle un sentido a su vida. Así que nunca podrás deshacerte de la inevitabilidad del sufrimiento. Sufrir es inevitable. Al aceptar el reto de sufrir valientemente, la vida tiene un fin y durará hasta su fin, literalmente hablando. Entonces el hombre no está totalmente determinado ni condicionado por lo que ocurre a su alrededor. Es el hombre el que determina si debe entregarse a esas situaciones, dejarse arrastrar por esas situaciones o hacerle frente a ellas. Cuando me refiero a que la felicidad es un chiste, entonces se trata de poder entender el doble sentido. Y en el sufrimiento que tú estás teniendo puede ser un chiste si le ves el doble sentido. En ese sufrimiento debes encontrar el chiste. ¿Cuál es el propósito de ese sufrimiento? Para poder entonces sentir la felicidad a través de encontrar tu fin de vida. Y es que en nuestra vida siempre vamos a vivir cosas absurdas. Dependerá de nosotros si le encontramos o no el doble sentido. ¡Queda!